todos los que se van a conectar en esta transmisión aquí en este canal de Evangelismo de Fuego. Vamos a escudriñar la santa y hermosa palabra en esta hora. A ver qué nos quiere hablar nuestro Padre Celestial a través de su santa y hermosa palabra. Acuérdese que cuando nosotros oramos, hablamos con nuestro Padre Celestial, pero cuando escudriñamos su santa y hermosa palabra, Él nos habla a usted y a mí. Entonces, vamos a ver en esta hora. Y estamos viendo los tiempos como están. Los tiempos están bien tremendos. Mire todo lo que está pasando en el mundo. Hoy 1 de junio ya, gracias a Dios que por su misericordia estamos estrenando un nuevo mes, llenos de salud, llenos de bendiciones. Vemos la misericordia de Dios a cada hora y a cada instante. Y vemos todo lo que está pasando en este mundo. Se está cumpliendo la palabra de que hay guerras y rumores de guerra, de que hay terremotos, etcétera, etcétera. Y el pueblo de Dios lastimosamente está lleno de temor. Y no de temor hacia Dios, sino de temor hacia las cosas que están pasando. Mire lo que está pasando por ahí en un país vecino. De que ayer, nomás 30 de junio, el atardecer, los cielos se colocaron rojos. Los cielos se colocaron rojos. Y la mayoría de la gente está asustada. Hasta el propio pueblo de Dios está asustado por los tiempos, por todo lo que está pasando, porque la naturaleza está, como dijo alguien por ahí, está loca. Mire cómo ha cambiado los tiempos de la lluvia. El libro de los Salmos, capítulo 46. Vamos a leer hasta el verso 3. Y vuelvo y les digo como les estaba diciendo al comienzo. Nosotros sabemos todo lo que está pasando. Todo lo que está pasando. Es tremendo en diferentes partes de este mundo esos terremotos que ha habido. Y el pueblo de Dios, el que conoce la verdad, el que ha sido libre, está con temor en su corazón del día de mañana. Y el Salmo 46 tiene como título: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Así hayan temblores, así hayan terremotos, así el mar llegue y se coloque como se coloca. Hay veces que se sale donde tiene que estar. Entonces vemos que el salmista dice en el Salmo 46, iglesia, verso 1 dice: en el nombre del Padre, el Hijo y con la alianza de su Santo Espíritu, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Verso 3, aunque bramen y se turben sus aguas. Mire que todo lo que está pasando está escrito. Y en nosotros dice la palabra que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nosotros lo que tenemos que hacer es más, que es lo que muchas veces no hacemos, es orar, meternos más en la presencia del Señor cuando estamos viendo que hay terremotos, que el mar, las aguas se están turbando. Entonces, mire que la palabra nos dice que todo lo que está pasando se tiene que cumplir. Si quiere, vaya conmigo ahí a Mateo, el libro de Mateo 24,
cuando los discípulos le preguntan al Señor que les dé unas señales antes del fin de este mundo. Y mire que escudriñaba la palabra hoy en Mateo 24, 6 y 7, y dice, Jesús hablando de los discípulos les dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirá que no os turbéis, iglesia, que es lo que la iglesia ahorita está turbada, está llena de temor, que porque hay terremotos, que porque hay temblores, que porque los mares, los ríos están saliendo. Dice, aparte de porque todo esto es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Verso 7. Pero se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo eso está pasando, iglesia, en este mundo, porque estamos en los tiempos finales. Estamos en el principio de dolores, y eso es lo que no ha entendido la iglesia. ¿Y qué está haciendo nosotros como iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo contrario, como les decía. Miren el verso 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Eso es lo que estamos viendo lastimosamente actualmente en el pueblo de Dios. Que no hay amor, no hay unidad. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Mateo 24, 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ya sabemos que hay muchos charlatanes por aquí, por estas redes sociales, que solamente hablan, dizque de parte del Señor, hablan de casas, hablan de viajes, hablan puras cosas bonitas. Pero yo siempre he dicho que el tema central del profeta y el profeta que me esté escuchando es traer el pueblo al arrepentimiento del Señor. Decir al pueblo que deje la mentira, decir al pueblo que deje la idolatría, decir al pueblo que saque su corazón, desde su corazón, las cosas que no le agradan al Señor, las cosas de este mundo, eso es lo que tiene que hacer el profeta, el verdadero profeta. Y dice el verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Verso 12, por ahora se multiplicó la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que estamos viviendo. Y dice el verso 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, iglesia, será salvo. Porque en un momentico, falta un poquito, y estamos viendo en Mateo 24 las señales antes del fin de todo. Como dice la palabra, dice aquí en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo se tiene que cumplir, tienen que haber terremotos. Como les decía al comienzo del video, miren lo que está pasando. Ayer nomás por allá en ese país, que el atardecer, ayer 30 de junio del 2026, el atardecer, los cielos se tiñeron de rojo. ¿Por qué? Solamente Dios lo sabe, pero le está escrito. Estamos viviendo, iglesia, en los últimos tiempos. Estos tiempos no está para que usted y yo juguemos a ser cristianos. Estos tiempos no está para que la iglesia del Señor, esa iglesia santa, ese real sacerdocio, esa nación santa, ande con un pie aquí en las cosas de este mundo y en las cosas del reino de los cielos. Dios nos ha llamado para que nosotros nos apartemos. Somos santos. Él nos llama santo a través de su palabra. Y santo, la palabra santo es apartado para Dios. Nosotros, usted y yo somos apartados para el Señor. Somos instrumentos de Dios. Entonces dejemos esa doble vida. Ya dejemos de jugar a ser cristianos. Volvamos a las sendas antiguas. Volvamos a las sendas antiguas. Y esto no le va a gustar a mucha gente.
a esa gente que anda con sus mentiras, a esa gente que anda haciendo lo que a Dios no le agrada, no le va a gustar estas palabras, pero aquí está escrito. Y la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay que perseverar. La palabra dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, está en usted, iglesia, está en mí, para dónde ir. Si Cristo viene en estos momentos, si el Señor viene en estos momentos, si el rato de la iglesia pasa en estos momentos, está en usted y está en mí, para dónde nos vamos. Si nos vamos, somos arrebatados, o nos quedamos aquí en este lugar pasando lo que usted y yo ya sabemos. Entonces no se olvide. No se olvide colocar siempre, siempre esta palabra por obra, y no nos turbemos, no nos llenemos de temor por lo que está pasando allá afuera. Lo que está ya pasando allá afuera se tiene que cumplir, porque la misma palabra, lo que alcanzamos ahorita a leer, dice que cielo y tierra pasarán en Mateo 24:35. Dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo se tiene que cumplir. Estamos viviendo en principio de dolores. Ya Cristo, iglesia, usted que me está escuchando, usted que no conoce al Señor, la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca. Y está en usted y yo para dónde nosotros vamos a cogerlo. Si vamos a ser arrebatados o nos vamos a quedar aquí. Mire lo que está pasando en esos países. Mire que se escuchan las noticias terremoto tras terremoto en diferentes naciones. ¿Por qué? Porque esas son las señales que habla esta palabra. La palabra ya nos está mostrando las señales. Mire el cielo cómo estaba de rojo allá en esa nación de Venezuela. Hay que orar para que Dios tenga misericordia. Dios no le gusta la idolatría. Dios es celoso. Si usted coloca hijos, cosas materiales, antes que Dios, Dios es un Dios celoso. Y Él siempre va a quitar lo que coloca el hombre o quiere colocar en primer lugar. Entonces coloquemos a Dios en el primer lugar de nuestros corazones. Saquemos toda esa inmundicia que Dios quiere que no haya en nuestros corazones, iglesia. Entonces, no se olvide que estamos viendo el Salmo 46. No se olvide que no tenemos que tener temor. No tenemos que tener temor, porque el que nos guarda a nosotros no se duerme. Entonces solamente usted y yo tenemos que llenarnos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y tener esa fortaleza para orar unos por otros, para orarle al Señor por misericordia, para cada nación donde ha habido esos terremotos. Felipe Antonio dice, hola, bendiciones, Felipe. Le comparto los textos a usted que si se está conectando, en Salmos 46 del 1 al 3, Mateo 24, 6, 7, 10 al 13 y Mateo 24, 35. Entonces no se olvide, iglesia, no se olvide, que no se turbe, que no se turbe su corazón, no se turbe su corazón cuando esté pasando lo que esté pasando. Mire lo que dice el Salmo 46, que se lo voy a volver a leer. No se turbe nuestro corazón, dice Salmo 46, dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, mar, no temor. Entonces, hoy esa era la reflexión en este canal de Evangelismo de Fuego. No se olvide, compartan los videos y suscríbanse y estemos orando unos por otros. Yo me encuentro en la nación de
Colombia, aquí en Cali, se está haciendo vigilias, se está ayunando por otras naciones para que Dios tenga misericordia. Porque usted y yo sabemos que cuando Dios se enoja, Dios es amor, dice la palabra, Dios es amor, pero está escrito que también es fuego consumidor. Entonces, hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Volvamos a las sendas antiguas, iglesia. Que la palabra del Señor, cambie nuestro modo de actuar, nuestro modo de hablar. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar lo que está escrito aquí, colocarlo por obra. Bendiciones a todos los que están conectados, los que se van a conectar también. Dice arroba Oswen Andredis. Dice hola hermano, bendiciones para ustedes, su familia. Bendigo sus vidas. Si nos están viendo fuera de Colombia, bendiciones. Los que están en Colombia, mil bendiciones. Entonces esta era la reflexión que traía nuestro Padre Celestial para usted y para mí. No nos llenemos de temor, iglesia, no nos llenemos de temor, que todo esto tiene que pasar como dice la palabra y está escrito. Todo esto tiene que pasar. Entonces, no se olvide, esta era la reflexión para este día, este primer día de este mes de julio que Dios en su infinita misericordia nos regala. Entonces solamente tenemos que hacer lo que dice la palabra, colocarla por obra y pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros, de aquellas personas de otras naciones que los terremotos, cada catástrofe, ya ha quitado seres queridos, que Dios los fortalezca, porque ahí también han habido gente que conoce al Señor, han habido hijos de Dios que también perdieron su vida y ojalá Dios quiera que hayan estado bien para que se vayan al lugar donde se tienen que ir. Entonces,